Buenos días, alumnos. Vamos a empezar nuestra clase, pero antes de ello vamos a agradecer al Señor por estar nuevamente juntos y estar en familia, ¿ya? Muchas gracias, Señor, por todo esto que tú nos das. Te agradecemos por este nuevo día y por cuidarnos y estar sanos todos. Bien, ahora tenemos que hacer el área de tutoría. A ver, en tutoría tiene que ver mucho con el acompañamiento. Y en este acompañamiento este año estamos trabajando con un texto, ¿no? Que es de huellas. Atrévete, ¿ya? Ustedes lo han adquirido y si no lo han adquirido, igual yo lo voy a ir trabajando, ¿ya? Hemos trabajado ya algunos capítulos que son las clases anteriores de tutoría que lo hemos hecho con el Zoom. Y esta vez vamos a trabajar un texto o el capítulo dice ¿cómo hago para que los adultos me comprendan? ¿Ya? Entonces ustedes ven una imagen ahí, se puede ver, ¿ya? La imagen de un adolescente con un adulto en conversación, ¿ya? Y el día de hoy tiene que ver sobre eso el tema, cómo es la comunicación entre ustedes, que son adolescentes, con los adultos que vendrían a ser sus padres, ¿ya? Entonces, lo primero que nos pide, ¿no?, es observar una imagen. Ustedes la van a observar, ojalá que puedan verla bien. Vamos a observar esa imagen un ratito. La acerco. Ya, pueden verla, ¿no es cierto? ¿Qué podemos observar? A ver, ustedes de su casa dirán, hay una maestra que está dirigiéndole la palabra a un niño y ese niño está con la cabeza gacha. Y el ejercicio es en que ustedes tengan que decir qué está pensando el niño, ¿no? A ver qué es lo que creen que está pensando, cuál es su diálogo interno de ese niño. Probablemente hay muchas opciones, ¿no? Ustedes me dirían, bueno, está diciendo la próxima vez estudiaré, o está diciendo, ay, la profesora me está llamando de nuevo la atención, o dirá, ya no quiero estudiar más, o dirá, esta vez sí voy a estudiar mejor, ¿sí? Y la profesora se ve en una actitud como que le estuviera de repente llamando la atención, ¿no? Por eso es que él tiene la cabeza gacha. Entonces, ustedes están viendo una comunicación de un adulto con un pequeño, ¿ya? Ese es un niño, pero normalmente es adolescente. Entonces, hay muchas cosas que suceden en la conversación. Y es por eso que acá vamos a hablar un poquito de algunos tips para que una comunicación entre un adolescente y un adulto sea un poco más efectiva, ¿ya? Primero, cuando vas a hablar con un adulto, tienes que mirarle a los ojos, ¿ya? Tienes que mirar. Y no solo un adulto, yo creo que con cualquier persona que conversas, es la mirada a los ojos que te está entendiendo, ¿ya? Luego, algunas cosas irás sintiendo con la cabeza, ¿ya? Te van hablando, sí, bien, ¿no? El asentimiento, el movimiento de cabeza está diciendo mucho, te estoy entendiendo, te estoy prestando atención, ¿no? Es el lenguaje no verbal. Agradecer un consejo que te puedan dar los mayores, ¿ya? Es una actitud de agradecimiento. Muy bien, gracias. Ya, gracias, ¿no? Luego, mantener el interés de una buena forma. O sea, no voy a ponerme ponerme a jugar con algo o estar haciendo otra cosa, sino estar frente a él sentado en una postura como que lo estoy entendiendo, ¿no? Muy bien. Y luego, por último, intentar hacer preguntas. ¿Ya? Ya, y esto, ya, muy bien. O en algunos casos también es importante que tú refuerces lo que está diciendo la otra persona, ¿no? Te va contando, ya, muy bien, sí, todos tenemos nuestro diálogo interno. O sea, estás haciendo un feedback, una respuesta a lo que te están diciendo, ¿ya? Entonces, esos tips, que son 5, están relacionados, son lo que debes tener en cuenta para mantener una buena forma en la comunicación con un adulto, ¿ya? Imagínate tú, trabajemos con la imaginación, ¿qué pasaría si no hubieran adultos y toda la población fuera adolescente? ¿Cómo sería nuestra situación? Imagínatelo. ¿Cómo es en un salón un grupo de adolescentes sin un profesor? ¿Cómo se vuelve? A veces un caos, ¿no es cierto? Entonces, lo que intentamos decirte que es importante la presencia de un adulto, ¿ya?
Y para eso tiene que haber una actitud y un comportamiento de parte de ustedes los adolescentes. Es necesario. ¿Por qué dirán ustedes? ¿Por qué creen que es importante? ¿Cuál es la importancia de la presencia de un adulto en la vida? A ver, si ustedes piensan, se dan cuenta, a ver, analicen, el adulto de alguna manera ya tuvo la edad que ustedes tienen, ya pasó la experiencia de ser un adolescente y de tener todos esos problemas que se presentan en la adolescencia. De hecho, diferentes, pero están ahí, problemas del adolescente. Entonces, el adulto que ya vivió te procura dar algunos mensajes o algunos consejos para que tú de repente no tengas los mismos errores que él tuvo. Ahora, tú eres un adolescente propio y te das cuenta y dices, no, yo sí sé qué puedo hacer, yo sé lo que debo hacer. Perfecto, se te respeta. Pero también ese adulto que está aportando con su consejo también requiere de ese respeto. Entonces, lo importante es escucharlo, más que contradecir, escucharlo, agradecerle, tener esa actitud de apertura. De repente tú tienes tu propia forma de pensar y está bien, pero no pierdes nada con escucharlo. Entonces lo que se trata acá es de que tú tengas esa comunicación abierta, franca, ¿ya? Entonces dice que la comunicación que hay entre el adulto y el joven es con una diferencia de generaciones. Por supuesto, la mentalidad de una persona adulta que ya tiene sus 30, 40 o 50 años es muy diferente a la de un adolescente que tiene 15, 16, 17. Ustedes están enfocados en otros aspectos y de otras formas y el adulto de otras formas de su época. Entonces, no necesariamente tienen que pelear por eso, pero sí tienes que saber y conocer que son diferentes. Entonces, esa diferencia hay que llevarla adecuadamente. Por ejemplo, ustedes, los jóvenes, los adolescentes, se entienden muy bien con los emoticons, ¿no? Ahí que le ponen una carita, uff, es un montón de comunicación, una carita que te hayan puesto. Y para un adulto, ¿qué será eso? Y no le interesa. Entonces, pero si respetamos, el adulto respeta lo que tu lenguaje y tu forma de ser, y tú también respetas la del adulto, pues la comunicación va a ser muy fluida y buena, ¿ya? Entonces tenemos que pensar que existen las diferencias generacionales, ¿ya? Y esto no hace que peleemos, sino que hace que seamos diferentes, pero que nos entendamos, ¿ya? Luego dice, la comunicación, para que esta comunicación entre el adulto y el adolescente sea efectiva, tenemos que tener tres consideraciones: los valores, las manifestaciones y las amenazas. En los valores dice que esta comunicación tiene que ser verdadera, con respeto y con apertura, lo que hemos dicho hasta el comienzo. Verdadera porque obviamente lo que tú dices tiene que ser real, trata de ser sincero, porque ¿cuál es la amenaza de una buena relación? Cuando se entra en la falsedad o en la mentira. Entonces ahí ya logro de repente cortar esa buena comunicación porque comienza la desconfianza. Entonces tiene que ser verdadera, tiene que ser con respeto. Y con respeto es eso, guardando las posturas y las formas. Si alguien me está aconsejando en algo, pues ya mamá, lo agradezco, lo escucho. ¿Ya? No reniego, porque ahí ya estoy cortando. ¿Ya? Porque ese es un momento. Y luego apertura, quiere decir ya, estoy en disposición, un ratito quiero conversar contigo, ay mamá, a ver un ratito, te escucho. No, no es que, ay mamá, no molestes, ay después, no, porque eso ya corta la comunicación. Entonces tratemos de manejar los valores y especialmente estos tres en este tipo de comunicación del adolescente con el adulto: la verdad, el respeto y la apertura. ¿Ya? Las tres. Ahora, en cuanto a la manifestación, o sea, la forma, dice, el mensaje se tiene que ajustar a la realidad, ¿ya? La escucha tiene que ser atenta, ¿ya? Y la actitud de querer aprender. Ay, mamá, a ver, te escucho, estoy atento a lo que me vas a decir, ¿ya? Y eso va a tener que hacerse, practicarse. También tenemos las amenazas, como les decía. ¿Cuándo dificulta? Pues cuando se empieza con las mentiras o las falsedades. También cuando, a ver, cuando se cree que la otra persona lo sabe todo, también es otra amenaza, ¿no?
Cuando ya sea el papá o el alumno, no me digas nada porque yo ya sé. ¿No? O si no, el papá dice, tú dame caso porque yo sé cómo es. Entonces, por los dos lados, ¿no? Por ahí, los dos lados tenemos que tener cuidado para que no se rompa esa comunicación adecuada y no tengamos que hacer lo que dice acá en la imagen, ¿no? El adolescente no quiere escuchar porque ya se cansó, ¿no? Porque de los dos lados tiene que haber esta comunicación adecuada, de parte tuya como escucha y de la parte de arriba también del papá o la mamá, ¿ya? Entonces, tener cuidado con esos tres valores, ¿no? La verdad y todo. Ahora, para que haya todo esto, pues joven, y para que sea bueno, esto requiere un esfuerzo. No podemos decir simplemente, ay, tengo que hacer esto. No, tienes que esforzarte. Ay, pero me da cólera, no quiero sentarme a escuchar a la mamá lo que habla. Pues eso es el esfuerzo que tienes que hacer. Ay, mi mamá, mi papá, otra vuelta. Pues haz el esfuerzo. Todos son unos minutos, no son horas que vas a estar ahí. ¿Ya? Hay que aceptar los consejos. Aunque a veces no tengan la razón, pues sí, así. Pero el respeto es lo que vale. Tu mamá te dirá tal, se preocupa demasiado, piensa que te va a pasar algo. Y tú sabes que no, de repente tú confías en ti, no va a pasar. Pero haz ese respeto de escucharlo. Ten respeto, apertura de escucharlo. Bien. Y por último, tiene que ser constante. Hay un esfuerzo que hago y además constante. Quiere decir, las veces que ella pueda hablarme, las veces que ella pueda decirme y darme un consejo, pues tengo que ir escuchando. ¿Joven? Entonces, en esto de tutoría tenemos que trabajar esa parte de relacionarnos y de comunicarnos bien con nuestros padres sobre todo, o con nuestro profesor, que también yo he visto cuando converso con ustedes, cuando ustedes escuchan en el aula, son respetuosos, pero también hay que participar, ¿no? Hay que hablar. Muy bien, ahora, en esta parte de tutoría, lo que te vamos a pedir que tú realices es mencionar 2 situaciones en las que te haya costado decir la verdad. Los adolescentes, pues, al igual que los niños, por alguna situación, cuando se sienten amenazados, también suelen decir sus mentirillas. Y los adolescentes, pues, a veces, más que mentiras, yo les decía, a veces no son conscientes de lo que están haciendo, ¿no? Ellos pueden decir algo, no lo he hecho, pero no se dan cuenta, ¿ya? Entonces, tú vas a ahora imaginarte o pensar en 2 cosas en las que te haya sido difícil decir la verdad. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, tu mamá te dice, hijo, ya avanza, acabaste tus tareas. Sí, mamá, ya no tengo nada, ya terminé. Pero tú te das cuenta en tu diálogo interno y dices, uy, pero me falta la matemática, no he terminado. No, sí, mamá, ya hice. ¿No? Entonces, estás haciendo 2 cosas que de repente, cuando la mamá descubra, va a empezar el conflicto. Cuando la mamá del profesor le llame y le diga, mira, no ha hecho esta tarea, no tiene pendiente. Entonces ahí empieza el conflicto. Entonces, para que eso sea fluido, tienes que decir, mamá, sí he avanzado, pero por ahí me falta 1 o 2 tareitas. Ya lo voy a hacer, ¿no? Entonces, tiene que haber ese diálogo con sinceridad, ¿ya? Ahora, tú piensas en 2 cosas que no hayas podido hacer y te propones qué acciones harías para mejorar, ¿ya? Como en el caso de las tareas, ¿no? ¿Qué haré? Pues le diré mejor lo correcto. Levántate ya temprano, ya mamá, ¿qué has tenido que mentir? Ya mamá, sí, voy a levantarme, pero no quieres levantarte. Bueno, dile ya, dame 10 minutos más, dame media hora más. Entonces tú ve, ¿ya? Pon acuerdos. Cuando hay acuerdos, también la comunicación se hace un poco más fluida. Bien, joven, entonces esperemos que esta pequeña charla de tutoría te sirva para que lo pongas en práctica, en que esa comunicación entre tú y el adulto, que puede ser los papás, los tíos, los hermanos mayores, el profesor, la tutora, pues sea más fluida con estas 3 cosas que decimos, ¿ya? Con las formas, con los tips que se te ha dado, con lo que de repente los valores, ¿no? Que es el respeto, la apertura, ¿no? Hay que tratar de practicarlos. Bien, entonces un abrazo a todos ustedes. Me despido hasta la próxima clase para seguir avanzando en el tema de tutoría. Bye.